Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Bueno, el video de hoy puede parecer muy sencillo, un tema muy sin importancia, pero la experiencia me ha venido a decir que es un tema bastante importante y es un poco complejo de explicar en palabras. Lo he intentado, pero creo que ya era momento de recopilar un poco la información y dejarlos en este video para que logren dimensionar y entender lo importante que es este tema. Es el tema de la vergüenza. ¿Ok? Ahora, el tema de la vergüenza creo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. ¿Ok? Entonces, en este video les voy a explicar un poco de cómo funciona, porque tiene como funciones diferentes a lo largo de la vida. Cómo funciona o cómo se empieza a gestar en la niñez y en la adultez. ¿Ok? Y al final les explico por qué es tan importante, por qué considero que es tan importante ir hablando de este tema. Voy a usar ejemplos para que puedan entender mejor cuál es el punto, ¿no? El tema de la vergüenza. Ok, empecemos por la infancia. Cuando somos pequeños, cuando somos niños y vamos creciendo, necesitamos de nuestros padres. Papá, mamá, pónganlo como ustedes quieran, ¿no? Abuelo, tía, ¿ok? Nuestros cuidadores. De alguna forma, instintivamente, porque no necesitamos que nadie nos lo diga, pero instintivamente sabemos que sin nuestro papá o nuestra mamá o nuestros cuidadores no podemos, no somos incapaces de sobrevivir por nuestros propios medios. Entonces en la infancia somos completamente dependientes y conforme vamos creciendo la idea es obtener herramientas del medio para hacerme independiente, ¿ok? Pero cuando estoy pequeño, cuando estoy niño, necesito de ellos. Y como ya lo he explicado anteriormente, tenemos un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Entonces no solo necesito alimento, comida física, ¿no? Sino que también necesito esa alimentación emocional. ¿Okay? Yo de niño no tengo esta concepción de que hay personas inmaduras o de que hay papás o mamás malos. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre una falta de vínculo con alguno de los padres, con alguno de los progenitores, con el papá o la mamá. Voy a usar el caso más común, que es cuando el papá no está presente. ¿Okay? Y cuando falta esa conexión, ese vínculo emocional con esa persona, porque hay papás proveedores, ¿ok? Y yo conozco un montón de ejemplos, ¿no? De papás que dan su pensión, su pago mensual para el mantenimiento de su hijo, pero nada más. No hay un vínculo emocional, no hay una conexión emocional entre los dos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos casos en los que el papá exige sus derechos, ¿no? Y pide ver al niño cada fin de semana, o conozco otros casos donde un fin de semana no, sí, un fin de semana no, se desaparece en un mes, etcétera. ¿Okay? El ver a una persona, y pongámonos ya en papel de adulto, ¿no? Cuando estamos saliendo con alguien, ver a una persona cada fin de semana, una vez al mes, o una vez cada 3 meses, o en esta inestabilidad, nos genera que nosotros desarrollemos un vínculo, ¿no? Podemos intentarlo, podemos querer conocer mucho a esa persona, pero no podemos forzarlo, no se puede dar tan fácil. Lo mismo pasa con los niños, con los que ven a sus papás una vez al fin de semana, o una vez cada 15 días, o papás que se desaparecen. No se ha generado un vínculo, por más que sea el papá, y por más que él lo entienda y lo reconozca así, no sucede por arte de magia, tiene que alimentarse. ¿Ok? Ok, entonces, cuando no hay ese vínculo que genera estabilidad y que genera seguridad, he presenciado y conozco montones de casos en donde son los papás los que llegan a poner al niño en alguna situación que los avergüence. ¿Ok? Ya van. Por ejemplo, ya les he hablado del caso de un niño con su papá que no había conexión emocional, no había vínculo emocional, él venía y iba, ¿verdad? Y la mamá se llegó a dar cuenta, porque el niño le contó,
que él no tenía ropa de él en la casa. Estamos hablando de un niño de, no tenía ni 6 años, 5, 4 años y medio. No tenía ropa limpia en la casa del papá. Y algunas veces se quedaba el fin de semana. Y sin avisar. Entonces ella no podía enviarle ropa. Entonces, ¿qué pasaba? El papá no era capaz de resolver, por así decirlo. Y lo ponía a dormir desnudo. ¿Okay? O algunas veces lo hacía usar la misma ropa de todo el día, sucia, sudada porque había jugado, mojada algunas veces porque había ido a alguna piscina, o, etcétera. Ese es un caso. Conozco el caso de otro niño donde el papá reaparece años después y quiere generar este vínculo, ¿no? El niño está más pequeño, tiene aproximadamente 3 años. Y se van a un paseo, ¿ok? Como decir un lago, ¿no? Un lugar así como para acampar, para un día de camping, ¿no? Y el niño se va con el papá a caminar, ¿no? La mamá no estaba presente porque le dio su espacio, ¿no? Cuando regresa el niño está enojado y emocionalmente afectado. Resulta que se había hecho en sus pantalones, ¿okay? Había hecho sus necesidades en sus pantalones. No se sabe qué fue lo que pasó, si le dijo al papá, si el papá no quiso atender, si le dijo que se esperara. El niño no aguantó, evidentemente. Eso es un caso. Y por último, conozco el caso de un niño que tampoco tiene un vínculo emocional con su papá. Su papá es extranjero, por lo tanto habla inglés, ¿no? El niño tiene cerca de 5 años y ha aprendido palabras y le gusta mucho la música, entonces pues ha ideado la forma de cantar las canciones en inglés. Su papá un día lo escucha, un día que es un fin de semana que se va con el papá y la abuelita. Los dos hablan inglés perfecto, el niño no, y apenas está aprendiendo, ¿okay? Y el papá lo pone a hacer el payasito, por así decirlo, y empieza a pedirle que hable en inglés. Pero no como para demuéstrame, enséñame qué has aprendido, cómo lo dices, y para corregirlo o decirle que está muy bien, sino para burlarse, que para reírse del niño y de cómo hablaba su inglés. Estas situaciones, por separado, van generando vergüenza. ¿Por qué? Porque yo necesito de mi papá, ¿ok? Y especialmente si yo lo veo, o sea, sé que está presente, sé que existe, ¿no? Yo de niño no creo, o me es muy difícil imaginar siquiera la posibilidad de que mi papá es una persona inmadura, o de que mi papá tiene problemas, o de que es inestable emocionalmente, o de que es una persona mala, lo que diríamos nosotros, ¿no? Que simplemente es ausencia de vínculo. Por eso no hay esta correspondencia de querer protegerte, de querer ayudarte, ¿me entienden? Entonces se genera en mí, porque entonces yo me apodero de ese rol, ¿okay? Del rol de entretenedor, del rol de no decir nada, de callar mis necesidades, de apaciguarme, de amoldarme a lo que el otro quiere, en este caso el papá. Por ejemplo, callar mis necesidades incluso físicas, callar mi comodidad, en el caso de dormir con ropa limpia o tener ropa limpia para cambiarme, o de incluso mi integridad, de que no se burlen de mí. Yo sacrifico todo eso en orden de que mi papá me quiera, en orden de que mi papá esté presente. Entonces yo me convierto en esa persona que si para que mi papá se quede tengo que hacer esto, yo lo voy a hacer. Que eso es un proceso completamente inconsciente, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que papá no se queda. Papá va y viene, o desapareció, o lo hice y aún así sigue sin quererme, sigue sin querer estar presente. Entonces yo empiezo a creer que hay algo mal conmigo. Empiezo a creer que no me quiere a mí. Empiezo a creer que estoy haciendo algo mal. Aquí se empieza a gestar la personalidad herida. Yo creo que algo pasa conmigo, no con mi papá,
sino conmigo. Algo hice para que no me quiera. Algo hice mal, algo no entendí. Y quisiéramos de niños que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo para cumplirlo y satisfacer al otro y que el otro nunca me deje, porque necesito de esa persona para vivir, para sobrevivir. ¿Sí se entiende? Entonces acá se empieza a gestionar una personalidad herida, una personalidad que va a vivir para el otro, para complacer al otro y que nunca me dejen. Y se va a replicar esto en todas mis dinámicas, en todos mis vínculos. ¿Ok? Esa es la parte de la infancia. La vergüenza en la parte de la adultez es un poco diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces la vergüenza se empieza a meter en mi camino. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo opera la vergüenza en un adulto? Me he dado cuenta que cuando vienen a dar consulta, cuando vienen a iniciar un proceso terapéutico, hay cosas que no dicen, que no hablan, palabras que no dicen porque qué vergüenza. ¿Qué va a pensar Karen? Va a pensar que estoy loca. Va a pensar que eso no es me va a decir que eso no es importante. O ¿para qué le voy a decir eso? Eso no importa, eso no tiene ningún significado. ¿Mm? O qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir que hice eso, que dije eso? ¿Me entienden? O, por ejemplo, cuando hacemos algo con una expareja o una persona con quien hemos terminado y buscamos a esa persona, le pedimos perdón, nos comprometemos, le rogamos, lo llamamos, lo buscamos, lo acosamos. Todo eso genera vergüenza. Cuando lo logramos superar, llega un punto en el que nos genera vergüenza. ¿Cómo yo hice eso? ¿Cómo yo le ofrecí pagarle? ¿Cómo yo le ofrecí darle todo? ¿Cómo yo me puse de rodillas, le pedí perdón para que no me dejara? O también sucede que caemos en ciertos patrones que nos genera vergüenza. Tengo el caso de un señor ya. Él está casado y tiene su familia, pero su trabajo no lo hace muy feliz. ¿Okay? Y otras situaciones personales que están pasando no ayudan tampoco. Entonces él ha caído en este patrón de que cuando debería de acostarse a las 9, 9:30, 10 de la noche más tardar, porque tiene que levantarse temprano a trabajar, y llegó a trastornar tanto su patrón de sueño que ahora se acuesta a la 1:30, 2 de la mañana. Por supuesto que no descansa nada. Al día siguiente se levanta de mal humor y sigue en este ciclo, y sigue en este ciclo. Esto a él personalmente le genera mucha vergüenza, porque hace unos años era una persona de su rutina, de tener unas rutinas muy claras. Y esto lo ha venido a descontrolar porque le está de malas, porque afecta a su familia. Algunas veces tiene que dormir fuera del cuarto, no con su esposa, porque ¿cómo va a llegar a interrumpirla? Generalmente se queda en redes o se queda entreteniéndose en otras cosas, ¿no? Viendo televisión o lo que sea, y en el cuarto sabe que eso no lo puede hacer porque le da vergüenza. Porque su esposa lo va a regañar, le va a decir algo, pero él lo que no quiere es ir a la cama a dormir para tener que levantarse el día siguiente. Eso genera vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vergüenza? Que se suele, ya de adultos, se suele meter en nuestro camino porque nos deja estancados. Número uno, no podemos hablar de ello o no nos permitimos hablar de ello porque nos da miedo que nos juzguen, nos da miedo que no nos comprendan y nos da miedo que no haya una solución. Entonces eso me mantiene en un loop, ¿no? En un ciclo interminable en que se repite y se repite y se repite y se repite y nos carga de un remordimiento, de una culpa enorme. Eso tampoco ayuda a nuestro proceso, para nada. Entonces, ¿a qué deberíamos de llegar? ¿Cuál es el punto de todo esto? Lo opuesto de la vergüenza es la aceptación. En la medida en la que yo no interpongo un juicio, no debería ser así, debería de ser así, no debería comportarme así, debería comportarme así. En la medida en la que bajo ese juicio y acepto, estoy teniendo problemas para dormir, estoy teniendo problemas con esto, estoy teniendo problemas con lo otro, me libero, lo acepto y puedo buscar ayuda. Y créanme que la solución generalmente es muy fácil. Generalmente hay una solución para todo ese tipo de cosas.
ya sea procesar las emociones, ya sea un cambio de hábitos, un cambio o implementar nuevas rutinas, que es incómodo, por supuesto, que es trabajoso, por supuesto, que algunas veces es doloroso, por supuesto, pero hay soluciones, se puede resolver. Todo está en la medida en la que yo sea capaz de aceptarme, en la medida en la que sea capaz de aceptar dónde estoy en este momento. Cómo llegué generalmente no es tan importante. Algunas veces sí es importante trabajarlo en terapia para descubrir cuál es la raíz, cuál es el origen y si hay algo más de lo que se esté alimentando, ¿me entienden? Pero de ahí en fuera, ni siquiera mi papel como terapeuta es juzgarlos. No es que no debería de estar haciendo esto, eso está mal. Simplemente es te hace bien o no te hace bien. Si te hace bien, pues perfecto. Si no te molesta, pues perfecto. Pero si estás en un punto en el que te afecta, en el que te molesta, en el que te incomoda, ok, hagamos algo al respecto. Si estás en un punto en el que ya no quieres seguir en ese loop y en ese ciclo interminable, ok, puedes hacer algo. Pero hasta que no seas capaz de llegar al punto de aceptación, no vas a lograr salir de ahí. Hay que aceptar dónde estoy para poder movernos del lugar y acercarnos a donde realmente queremos estar. Sí se puede. ¿Ok? Este era el tema de la semana. Es un tema bastante importante y bastante grueso. Solemos creer que no es algo importante, pero sí es un tema muy importante. Desde la infancia hasta la adultez se presenta. Y si lo dejamos que continúe, pues lo que vamos a hacer es darnos látigo, nada más. Qué vergüenza, y qué van a pensar. Y nos vamos a quedar ahí en ese loop. Si decidimos atravesar la incomodidad y aceptarlo y hablarlo y mostrarnos vulnerables, aunque sea con un terapeuta, con un profesional de la salud mental, podemos salir de ahí, podemos quebrar eso. Espero que el tema les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas, si me quieren dejar un comentario, yo los leo. Nos vemos la próxima. Bye.